Un reinado forzado por las 3C. Cataluña, crisis económica y corrupción. En 3 años y medio ha reinado más que su padre en 4 décadas. El pasado 3 de octubre el rey Felipe VI comenzó a escribir su propio relato. Con la crisis catalana en su punto álgido, el monarca, que lleva tan solo 3 años al frente de la jefatura del Estado, decidió realizar una declaración institucional para posicionar a la corona ante la grave crisis generada por la independencia de Cataluña. Un mensaje corto y firme en los términos, que convenció a muchos y muchos otros prefieren olvidar porque aseguran la corona no actuó como argamasa por encima de los partidos políticos. Un mensaje inédito según el diario La Vanguardia. En cualquier caso, arrancaba el relato de Felipe VI. La independencia catalana es uno de los graves problemas con los que se ha encontrado el rey en su corto reinado, que comenzó el 19 de junio de 2014. Proceso soberanista de Cataluña, crisis económica y corrupción. Y el objetivo de que la ciudadanía recuperase la confianza en las instituciones en general y en la jefatura del Estado en particular. En su primer discurso Felipe VI dejó sentadas las bases del reinado, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Tras el rearme moral que empezó con la aprobación del nuevo Código Ético de los empleados de la casa, la prohibición de hacer negocios a los miembros de la familia real, solicitar una auditoría externa sobre las cuentas, la publicación de la lista de regalos obtenidos y de su correspondiente destino. Aclaró quién conformaba la familia real. Solo 6. Los reyes Felipe y Leticia, sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, y sus padres, Juan Carlos y Sofía, hermanas y sobrinos, salían del núcleo duro de una familia reducida a la mínima expresión. Primera Navidad. Después llegó la expectación propia de la primera vez. Felipe VI se estrenó ante la Asamblea General de la ONU. Protagonizaba el primer desfile de las Fuerzas Armadas, el primer día de la Hispanidad, la primera Pascua militar, el primer mensaje navideño. La expectación era grande, incluso algunas cadenas de televisión autonómicas, que años atrás no retransmitían el discurso de Nochebuena, se apuntaron a la primera felicitación de Navidad de Felipe VI. Habló de los inaceptables índices de paro que sufrían tantas familias, pero con la corrupción que afectaba también a su familia, ocupando titulares cada día, muchos esperaban oír alguna frase precisa sobre la imputación judicial de su hermana o cuñado. Pero no ocurrió. Si el primer discurso navideño levantó expectación, el segundo provocó la sorpresa. Se grabó días después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Los resultados de las urnas eran el reflejo de una sociedad cambiante, el Parlamento ya no se dividía en 2 bloques compactos, eran muchos más y diversos los actores. Quizá motivado por eso, o por el asunto catalán que no hacía sino empeorar, la cosa es que eligieron el salón del trono del Palacio Real para pronunciar el mensaje de Navidad. Fue un discurso firme, en un escenario que el rey insistió en destacar como representación de todos los españoles. Solo unos pocos lo entendieron así. Su imagen era la de la soledad de un rey en la inmensidad de un palacio, tan lejos de la realidad. Visita a los vecinos. Es tradición que un nuevo monarca comience su reinado con una visita de cortesía a los países vecinos. Aunque ellos se estrenaron con el Papa Francisco en el Vaticano, visitaron a los vecinos. Portugal, Marruecos y Francia. Meses más tarde, empezaban un viaje de estado al país galo. Sin embargo, al llegar a París, conocían el siniestro del avión que realizaba la ruta Barcelona-Düsseldorf, estrellado en los Alpes. La visita duró 5 horas. Retomaron la visita de estado meses después y Felipe VI pudo pronunciar un discurso ante los representantes de la Asamblea Nacional. El rey reivindicó el papel clave de Francia en Europa y en el mundo. Sin Francia, no hay Europa. Sin una Francia segura de sí misma y de sus valores, Europa y el mundo perderían una referencia. Los republicanos franceses quedaron prendados del rey Borbón. Cristina pierde su título. Si Juan Carlos I hubo de convivir con una hija acusada de corrupción, Felipe VI lo ha hecho con una imputada. Pidió que renunciara a sus derechos dinásticos, pero la negativa permanente de su hermana le obligó a tomar una decisión drástica al año de su reinado: retirarle el título de duquesa de Palma. Su padre se lo concedió, su hermano se lo retiró. Una decisión tomada días antes de que la audiencia abriera juicio oral por el caso Nosa Cristina de Borbón y Grecia.
A pesar del cortafuego que la Casa Real puso desde el primer momento con los Urdangarín Borbón, lo cierto es que el corto reinado de Felipe VI ha estado marcado por la situación judicial de su hermana. Solo el pasado 17 de febrero, cuando los reyes inauguraban una exposición en el Museo Thyssen, conocieron la sentencia que exculpaba a Cristina y condenaba a 6 años a Iñaki Urdangarín por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales. Pero la condena del exduque se solventó en Suiza y el asunto nos abrió una rendija para Felipe y Leticia, que se movieron por el Thyssen tranquilos y sonrientes y evitaron a toda costa hablar del asunto nos. Los descamisados llegan a palacio. Felipe VI no ha vivido en las plácidas aguas políticas en las que reinó su padre. Tras las elecciones de diciembre de 2015, comenzó un tiempo de gobierno en funciones que duró casi un año. El rey comenzó una ronda de conversaciones con los nuevos líderes políticos y por primera vez, el ganador de las elecciones dijo no al rey. Mariano Rajoy rechazó el ofrecimiento del rey de someterse al pleno de investidura. A la ronda de consultas en Zarzuela habían acudido políticos nuevos que no vestían traje y corbata y que se dirigían al ciudadano Borbón, que actuó con los nuevos protagonistas políticos con una sonrisa y su impecable saber estar. El rey hubo de convocar nuevas elecciones 6 meses después, que se saldaron con un resultado similar. Algunos echaron de menos la habilidad política de su padre, pero Felipe VI, discreto y prudente, se mostraba escrupuloso con su papel constitucional para no inmiscuirse en asuntos políticos. Con un gobierno en funciones, la corona también fue al ralentí mientras las presiones de toda índole sobre el líder del PSOE terminaron con él y con la negativa socialista al gobierno del PP. No hubo terceras elecciones. El rey volvía a tener gobierno. Feliz por retomar su agenda. Sobre todo la internacional, que permitió al avión real aterrizar en Tokio y en Londres, donde la reina Isabel les esperaba con ganas porque el viaje de Estado se había aplazado ya en varias ocasiones. A pesar de los vaivenes de la política y de no reinar sobre una balsa de aguas tranquilas, posiblemente el peor momento del reinado ocurrió el último verano, tras los atentados terroristas en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. El rey volvió de sus vacaciones privadas, acudió a la manifestación contra el terrorismo, presidió el multitudinario minuto de silencio, visitó a los heridos junto a la reina. Un agosto que finalizaba en tragedia poco antes de que estallara la crisis política del gobierno de la Generalitat. Los 3 años y medio de reinado han tenido algún que otro claroscuro, como ciertas amistades peligrosas que pusieron en un brete a la pareja real al filtrarse su conversación con un implicado en las tarjetas Black y otros asuntos turbios, Javier López Madrid, ejemplar único, compillovi de la reina, con el que rompieron relación, según informaron desde la casa. Al comienzo del reinado, el rey y la reina Leticia parecían querer conectar con las nuevas generaciones y grupos sociales menos arraigados. Sin embargo, la sensación es que han dejado de lado ese deseo. Han apostado por la renovación, la transparencia económica, el apoyo a las instituciones, a los emprendedores, a las empresas. Da la sensación de que han pasado por alto la diversidad social del país, que se han olvidado de la gente. Todavía no es tarde. Un reinado forzado por las 3C. Cataluña, crisis económica y corrupción. En 3 años y medio ha reinado más que su padre en 4 décadas. El pasado 3 de octubre el rey Felipe VI comenzó a escribir su propio relato. Con la crisis catalana en su punto álgido, el monarca, que lleva tan solo 3 años al frente de la jefatura del Estado, decidió realizar una declaración institucional para posicionar a la corona ante la grave crisis generada por la independencia de Cataluña. Un mensaje corto y firme en los términos, que convenció a muchos y muchos otros prefieren olvidar porque aseguran la corona no actuó como argamasa por encima de los partidos políticos. Un mensaje inédito según el diario La Vanguardia. En cualquier caso, arrancaba el relato de Felipe VI. La independencia catalana es uno de los graves problemas con los que se ha encontrado el rey en su corto reinado, que comenzó el 19 de junio de 2014. Proceso soberanista de Cataluña, crisis económica y corrupción.
y el objetivo de que la ciudadanía recuperase la confianza en las instituciones en general y en la jefatura del Estado en particular. En su primer discurso, Felipe VI dejó sentadas las bases del reinado, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Tras el rearme moral que empezó con la aprobación del nuevo Código Ético de los empleados de la casa, la prohibición de hacer negocios en Zarzuela, habían acudido políticos nuevos que no vestían traje y corbata y que se dirigían al ciudadano Borbón, que actuó con los nuevos protagonistas políticos con una sonrisa y su impecable saber estar. El rey hubo de convocar nuevas elecciones 6 meses después, que se saldaron con un resultado similar. Algunos echaron de menos la habilidad política de su padre, pero Felipe VI, discreto y prudente, se mostraba escrupuloso con su papel constitucional para no inmiscuirse en asuntos políticos. Con un gobierno en funciones, la corona también fue al ralentí, mientras las presiones de toda índole sobre el líder del PSOE terminaron con él y con la negativa socialista al gobierno del PP. No hubo terceras elecciones. El rey volvía a tener gobierno. Feliz por retomar su agenda. Sobre todo la internacional, que permitió al avión real aterrizar en Tokio y en Londres, donde la reina Isabel les esperaba con ganas porque el viaje de Estado se había aplazado ya en varias ocasiones. A pesar de los vaivenes de la política y de no reinar sobre una balsa de aguas tranquilas, posiblemente el peor momento del reinado ocurrió el último verano, tras los atentados terroristas en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. El rey volvió de sus vacaciones privadas, acudió a la manifestación contra el terrorismo, presidió el multitudinario minuto de silencio, visitó a los heridos junto a la reina. Un agosto que finalizaba en tragedia poco antes de que estallara la crisis política del gobierno de la Generalitat. A los miembros de la familia real solicitar una auditoría externa sobre las cuentas, la publicación de la lista de regalos obtenidos y de su correspondiente destino. Coma aclaró quién conformaba la familia real. Solo 6. Los reyes Felipe y Leticia, sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, y sus padres, Juan Carlos y Sofía. Hermanas y sobrinos salían del núcleo duro de una familia reducida a la mínima expresión. Primera Navidad. Después llegó la expectación propia de la primera vez. Felipe VI se estrenó ante la Asamblea General de la ONU. Protagonizaba el primer desfile de las Fuerzas Armadas, el primer día de la Hispanidad, la primera Pascua militar, el primer mensaje navideño. La expectación era grande, incluso algunas cadenas de televisión autonómicas, que años atrás no retransmitían el discurso de Nochebuena, se apuntaron a la primera felicitación de Navidad de Felipe VI. Habló de los inaceptables índices de paro que sufrían tantas familias, pero con la corrupción que afectaba también a su familia, ocupando titulares cada día, muchos esperaban oír alguna frase precisa sobre la imputación judicial de su hermana o cuñado. Pero no ocurrió. Si el primer discurso navideño levantó expectación, el segundo provocó la sorpresa. Se grabó días después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Los resultados de las urnas eran el reflejo de una sociedad cambiante, el Parlamento ya no se dividía en 2 bloques compactos, eran muchos más y diversos. Pidió que renunciara a sus derechos dinásticos, pero la negativa permanente de su hermana le obligó a tomar una decisión drástica al año de su reinado: retirarle el título de duquesa de Palma. Su padre se lo concedió, su hermano se lo retiró. Una decisión tomada días antes de que la audiencia abriera juicio oral por el caso Nosa Cristina de Borbón y Grecia. A pesar del cortafuego que la Casa Real puso desde el primer momento con los Urdangarín Borbón, lo cierto es que el corto reinado de Felipe VI ha estado marcado por la situación judicial de su hermana. Solo el pasado 17 de febrero, cuando los reyes inauguraban una exposición en el Museo Thyssen, conocieron la sentencia que exculpaba a Cristina y condenaba a 6 años a Iñaki Urdangarín por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales. Pero la condena del exduque se solventó en Suiza y el asunto nos abrió una rendija para Felipe y Leticia, que se movieron por el Thyssen tranquilos y sonrientes y evitaron a toda costa hablar del asunto nos. Los descamisados llegan a palacio. Felipe VI no ha vivido en las plácidas aguas políticas en las que reinó su padre. Tras las elecciones de diciembre de 2015, comenzó un tiempo de gobierno en funciones que duró casi un año. El rey comenzó una ronda de conversaciones con los nuevos líderes políticos y por primera vez, el ganador de las elecciones dijo no al rey. Mariano Rajoy rechazó el ofrecimiento del rey de someterse al pleno de investidura. A la ronda de consultas los actores.
Quizá motivado por eso, o por el asunto catalán que no hacía sino empeorar, la cosa es que eligieron el salón del trono del Palacio Real para pronunciar el mensaje de Navidad. Fue un discurso firme, en un escenario que el rey insistió en destacar como representación de todos los españoles. Solo unos pocos lo entendieron así. Su imagen era la de la soledad de un rey en la inmensidad de un palacio, tan lejos de la realidad. Visita a los vecinos. Es tradición que un nuevo monarca comience su reinado con una visita de cortesía a los países vecinos. Aunque ellos se estrenaron con el Papa Francisco en el Vaticano, visitaron a los vecinos: Portugal, Marruecos y Francia. Meses más tarde, empezaban un viaje de estado al país galo. Sin embargo, al llegar a París, conocían el siniestro del avión que realizaba la ruta Barcelona-Düsseldorf, estrellado en los Alpes. La visita duró 5 horas. Retomaron la visita de estado meses después y Felipe VI pudo pronunciar un discurso ante los representantes de la Asamblea Nacional. El rey reivindicó el papel clave de Francia en Europa y en el mundo. Sin Francia, no hay Europa. Sin una Francia segura de sí misma y de sus valores, Europa y el mundo perderían una referencia. Los republicanos franceses quedaron prendados del rey Borbón. Cristina pierde su título. Si Juan Carlos I hubo de convivir con una hija acusada de corrupción, Felipe VI lo ha hecho con una imputada.